Quiero continuar con la serie que he venido impartiendo sobre la fe. Y yo quiero que le demos el lugar que la fe tiene y debe de tener en nuestra vida. Nosotros no podemos imaginar lo que puede hacer la fe cuando un hijo o una hija de Dios cree. La fe es poco valorada porque es poca comprendida. Hoy lo voy a llevar a las profundidades del corazón de Dios. Estando hoy en la madrugada, meditando sobre eso, se me vino una revelación que sé que viene del corazón de Dios. Y no lo tenía dentro del programa que ya había preparado. Sin embargo, Él me lo dio como un agregado. Entendí los misterios, porque a través de este estudio de la fe tan profundo como lo he hecho, me ha llevado a acercarme al corazón de Dios y a comprenderlo más y a comprender mejor su reino y estar mejor posicionado en el lugar que el reino me demanda. El reino de Dios es real. Y cuando se experimenta, tú no quieres salir de ahí. Tú quieres ir más allá. Estando meditando en la mañana sobre esto, me llamó mucho la atención porque empecé a ver una moneda como esta que tengo aquí. Y muchas veces nosotros vemos la moneda y por un lado tiene una cara. Y esta cara, si yo la abro, voy a ver por una cara, yo voy a ver el escudo. Es la parte más lisa que tiene la moneda. Pero nunca sabré el valor que esta moneda tenga a menos de que yo pueda ver la otra cara de la moneda, porque ahí es donde me dice el valor que la moneda tiene. ¿Sí me estoy dando a entender? Y hasta que no podamos entenderlo, el valor por el número que la moneda tiene, viéndola desde la otra perspectiva, me di cuenta, meditando en eso, y es donde viene la luz del Señor. La cruz tiene dos caras. Escúchame, la cruz tiene dos caras. Por una cara es la que tú llegas y la ves de frente y tú la ves, estás viendo desde la perspectiva natural. Pero tú nunca podrás entender el misterio de la cruz y el valor que ella misma tenga, a menos de que la puedas ver desde la perspectiva con que Dios ve la cruz, del lado de Dios. ¿Sí me estoy dando a entender? Una cara de la cruz es la que tú ves, pero la otra cara que está en la espalda de la cruz, es la que Dios está viendo y es la que Dios te invita. Dios te dice, ven a los misterios que esta cruz tiene que revelarte. Y tú llegas con una carga y la depositas a los pies de ahí.
aquel donde fue clavado tu Salvador y el mío. Pero Él te invita a entrar. La fe tiene dos caras. Y nosotros hemos entendido solamente una cara de la fe con los ojos naturales con que yo la vea. Si yo le describo así en el aire la palabra fe, usted está viendo la cara que tú tienes al frente. Pero el misterio y el tesoro y las profundidades que tú puedes ver de la otra cara, en la perspectiva que Dios la ve, tú pudieras entender lo que eso es. Y por ende muchas veces no le damos el valor que ella tiene. Porque nos han hecho en creer que la fe es simplemente pedir. Y si creo, obtengo. Perdóneme, no lo digo por usted. Lo digo por aquellos que tan pobre simplemente llegan a la fe esperanzados en recibir algo, mas no en conocer algo. La fe te lleva a conocer el mundo de Dios. Y esto me hace a mí entender que si yo logro ver la fe como Dios me está invitando, y me ha venido invitando a verla desde su perspectiva, la cara que Él ve, el misterio que la fe encierra, pudiera yo entender que la posición que yo hoy tengo no es la mía, ni mucho menos la que Dios quiere que yo tenga. Me llama mucho la atención también, ¿sabes? Algo que tiene guardado estos secretos. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, escúchame bien. El libro de Hebreos encierra un misterio, y especialmente el versículo 11, capítulo 11 del libro de Hebreos. Encierra un gran misterio. ¿Por qué? Por algo que yo quiero enseñarle en esta mañana. Escúchame, solamente escúchame. Si nosotros llegamos desde la perspectiva nuestra al libro de la fe, podemos entender que en el libro de la fe yo puedo encontrar que los 3 primeros versículos me hablan de algo poético. Pero esa es la primera parte que el libro de Hebreos me muestra en su misterio. La parte poética. Pero del versículo 4 en adelante me habla de la acción de la fe. Yo no me puedo quedar con la parte poética, porque la fe del reino es una fe que lleva a la acción cuando Dios te impulsa a hacer una acción. Por eso que los grandes hombres de la fe no solamente se quedaron con una parte de la fe, ellos fueron a la acción, porque entendieron que pasar el umbral de la puerta que muestra una cara de la fe, me estoy perdiendo de lo sobrenatural que está en la otra cara si yo logro ver la fe. Ya basta de simplemente estar a la expectativa de recibir algo, perdiéndome la oportunidad de conocer y ser protagonista de ese algo. Escúchame. En el libro de Romanos, en el capítulo 12 del libro de Romanos, a la altura del versículo 3, terminando el texto, la Biblia dice algo que es, y yo quiero
compartirlo con usted. He puesto el título de esta enseñanza: la fe es ahora. Si tú conoces la fe desde su perspectiva, usted la enlaza con la esperanza. Wow. ¿Y entonces qué? Si yo creo, yo voy a recibir. Esa es esperanza. Pero si yo lo pongo desde la perspectiva de Dios, la fe es ahora. Dios no suelta la palabra para crear. La palabra en sí ya crea. La palabra de Dios es acción. Él no va a crear las cosas. Él crea las cosas. Si yo no puedo entender eso como Dios quiere que yo lo entienda, seguiré siendo un mendigo en su reino y no un hijo de la realeza que disfruta del beneficio de su reino. Eso es como aquella mujer que se arrimó a la mesa de aquel banquete y dijo: de las migajas con ella me conformo. Pudiéndote sentar a la mesa con el rey, disfrutar del banquete del rey. A lo último del texto de Romanos 12:3, Dios dice que a todos nos dio una medida de fe. ¿Dice eso? Ahora, escúchame bien. ¿Nunca le han hecho la pregunta al Señor por qué Él te dio una medida y no se la dio completa? ¿Cuál es la perspectiva suya? Dios todo lo dio con medida, esperanzado en que tú descubras el secreto para aumentarla. Y no es porque Dios no se la pudo haber dado completa. Es porque Dios quiere que tú tengas la capacidad que debes tener. No que tú quieres, no, es que debe de tener. Porque tú no perteneces a este reino. Jesús lo dijo. Mi reino no está aquí. Por eso es que todo el mundo se asombró de Jesús. Y por eso cuando un hombre camina en la naturaleza de Dios, como es y debe de ser, la gente se sorprende cuando hace milagros, prodigios y señales. ¿Pero por qué si eso es natural? La gente no entendió a Jesús porque Jesús no era de este mundo, ni tampoco ellos entendían de dónde venía. ¿Sí me doy a entender? Tú que estás en casa, más vale que hoy abra la cámara y ponga los oídos espirituales para que puedas entender lo que el Espíritu de Dios hoy va a ministrar. El pueblo de Fuente de Bendición es un gigante dormido. Vamos. Lo dije con ternura, porque el día que se levante serán un gigante usados por la dirección de Dios a favor de su reino. ¿Qué sentido que Dios me dé fe? Y con ellos no nos dará la promesa para poderlas creer. ¿Qué sentido tiene? Tú tienes una fe, una medida de fe, Warner. ¿Ok? Y entonces Dios te da una promesa.
Pero si tú tienes esa medida que de ahí no va a pasar, la promesa va a aplastar la mínima fe que tú tienes, porque es imposible que eso se logre. Escúcheme. Si he visto más allá, si he visto más allá que otros hombres no han podido ver, es porque soy un gigante. Vamos. Esto no lo dijo José Lara. Esto lo dijo Napoleón. Tú no puedes tener la visión que yo tengo porque tú no estás en la posición que yo estoy. Napoleón dijo que hay gigantes que están dormidos y déjalos dormir, porque cuando se levanten se harán sentir. Wow. Y esto lo dijo muchos siglos antes. Pero el apóstol Pablo no se quedó atrás. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, verso 19, dice lo siguiente. Escúchame esto, porque esto es muy importante. Efesios capítulo 1, versos 19 y 20. Nueva versión internacional. Y cuán incomparable es la grandeza de su poder. ¿Para qué? A favor suyo. ¿Para qué Dios tiene ese gran poder de dejárselo para él? ¿Qué sentido tiene? Pero como Dios no es egoísta, Dios lo compartió con usted y lo compartió conmigo. Vamos, ese mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos y lo ascendió a su lado. Ese mismo poder está dormido en ti y en muchos que dicen ser hijos e hijas de Dios. Pero el día que se levante ese poder, el día que ese gigante tome la posición que tiene que tomar, su perspectiva del reino dejará de ser una simple visita a la iglesia, a la congregación. ¿Ah? ¿Por qué? Porque es lo mínimo. La reunión dominical que muchos hacen. Pero si entendiéramos la perspectiva de conocer a Dios como Él quiere que lo conozcamos, esto dejará de ser una simple reunión y se convertirá en un hospital donde muchos querrán venir aquí. No sé si tú me estás entendiendo, pero le estoy introduciendo el tema para ver si me puedes entender lo que te quiero explicar. Hay algo que quiero mostrarles. Si ese poder está a mí, escúchame esto. Cuando este gigante es despertado, puede cambiar vidas, puede escribir nuevas historias, puede también asegurarte un nuevo futuro y, ¿por qué no?, marcarte un destino eterno. Pero eso ya no depende de Dios, porque Él se aseguró de que tú tengas una medida. La responsabilidad ya no es de Dios. La canción decía algo. Señor, saca el milagro. No. No. ¿Se acuerdan, mujer de flujo? Ella sacó el milagro. Es que a veces nosotros agarramos canciones y... Perdóneme.
Yo no es que me quiera creer que sé. No, es que yo tengo que tener una posición para enseñar. Y a veces cantamos cosas que no son bíblicas. Si ya Dios dio todo y en Cristo estamos completos, ¿cómo lo voy a decir al Señor que saque el milagro? No. Señor, permítame escribir mi salmo. Aleluya. Eso es diferente. Sí me estoy dando a entender, ¿verdad? Yo sé que tú me comprendes. Y no tiembles, porque lo que viene es grande. Escúchame. ¿Por qué cree usted que yo le puse el nombre La Fe es Ahora? Claro que esto tiene que llevar años de estudio para que tú puedas darle una posición a la fe. No una fe futurista, sino una fe real. Warner, real. Una fe que hable de su reino, no que cuente historias de su reino. Jesús no vino a contar una historia del reino, Jesús vino a mostrar su reino. Vamos, tú no me estás entendiendo. Escúchame esto. Marcos capítulo 11, vamos. Tome posición y dile al Espíritu de Dios que te lleve en las salas de las profundidades. Yo me imagino el día que un hombre escuchó una palabra del Señor como Felipe y le dice, Felipe, te necesitan allá. ¿Sí? Y Señor, ¿y cómo me voy a ir? Eso es problema mío. Usted tiene que ir. La dimensión del Espíritu es algo que a usted no le compete. Es algo que tú vives. Le repito eso. Queremos protagonizar al Espíritu Santo cuando simplemente somos sus santos, usados por Él para la gloria de Él. ¿Sí me estoy dando a entender? No digas que tú no sabes y no digas que tú quieres darle la gloria a Jesús cuando ni tan siquiera tienes una relación con el Espíritu Santo. Porque el único que sabe darle la gloria a Jesús es el que vino a representarlo aquí en la tierra. ¿Sí me estoy dando a entender? Marcos capítulo 11, verso 24. La Biblia de las Américas se habla más claro. Por eso es importante que tú no leas la Biblia, estúdiela. Y en las diferentes traducciones te van a decir palabras que tú vas a entender y se van a venir, Warner, un abanico. Y usted dice, wow, yo creí que yo conocía a Grince. No. Dígale a Dios que le haga conocer a Grince. Y usted va a decir, oh, wow, oh, ¿Usted me está entendiendo? Wow. ¿Tú me estás? Porque tú la ves desde tu corazón, de tu perspectiva, ¿no? Qué linda es ella. No. Conózcale el corazón. Y se va a decir, o es más linda, o tengo que orar por ella. ¿Tú me estás entendiendo? Ok, así es el Señor. Entonces, Marcos capítulo 11, verso 24. Pastor, pero es que usted anda por todo lado, pero no se pierde. Cuando el Espíritu controla, el Espíritu enseña. Mira lo que dice. Por eso, les digo que cuando pidan algo en sus oraciones, ¿a quién le gusta orar? ¿Y a quién le gusta pedir? Entonces mira, esto es para usted. Pídanlo convencidos de que va a llegar. No. ¿Sabe cómo lo dice en esta versión? Pídanlo convencidos de que ya han recibido. ¿Me entiende? ¿Cómo vas a pedirle a Dios un milagro si el milagro está en ti? ¿Cómo le vas a pedir, Señor, mi marido me dejó en ruinas y los acreedores vienen a llevarme a mis hijos? ¿Por qué oras a mí? Tú tienes un poco ahí en la casa tuya. Tú tienes el milagro ahí en tu casa.
y me pides a mí, porque no hemos entendido el reino. Porque seguimos dependiendo del reino en vez de que el reino se muestre en nosotros y a través de nosotros. En esta versión me llamó mucho la atención porque entonces ya yo pido diferente. Oh, Señor, te adoro. Y agradecido está mi corazón porque ya obtuve lo que te pedí. ¿Cuál es tu oración? No es una oración de adoración, sino es de mendigo. ¿Me estás entendiendo? Vamos, lo voy a llevar más profundo. Si la Biblia dice en Romanos, como le dije anteriormente, que Dios dio una medida de fe, escúchame esto, porque esto es muy importante. Dios nos ha dado a todos una medida de fe. Todo lo que Dios da, lo da por medida. Sus dones, sus bendiciones. Escúchame bien esto, porque te va a sorprender. Las finanzas, la autoridad, el poder, todo eso Dios se lo dio con medida. ¿Sí? Ahora, porque una vez de que Dios se aseguró de que tú tengas algo, entonces nos dará Dios también la responsabilidad de administrarlo. Esa palabra, administración, es humana. Pero la que quiero usar ahora es mayordomía. Es diferente. ¿Sí? Escúchame, ¿por qué? Porque Dios a todos nos da la responsabilidad de ser buenos mayordomos. Porque tarde o temprano Él nos va a pedir cuentas de cómo usamos lo de Él para Él. Lo de Él para Él. Y aunque la Biblia dice que es para la edificación del cuerpo de Cristo, no necesariamente me está dando la responsabilidad de que yo haga con Él lo que yo quiera. Y esto lo he explicado más de una vez. Porque cuando Lázaro murió, a Jesús no se le antojó ir de una vez a levantar a Lázaro. 4 días después, porque la responsabilidad de ellos es administrar, ¿sí?, su mayordomía en el reino con lo que Dios les dio para el beneficio de Él y para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, escúchame esto. ¿Cuántas veces usted ha leído Hebreos capítulo 11, versículo 1? ¿Cuántas veces? ¿Sí? Ahora me dice que no. Pero ¿cuántas veces usted lo ha leído en inglés? ¿Ah? ¿A dónde está mi intérprete? No me diga que se la llevó el Señor. Wow, cuando yo más la necesito se me pierde. Warner, porque no encuentro. ¿Cómo se lee Hebreos 11:1 en inglés? ¿No lo tienes? Ahí viene. Ya llegó. Gloria a Dios. Me está robando tiempo. A ver, ¿qué dice? En inglés. English, speak English. ¿En No, inglés? se lo leo. Sí, por favor. Jesús. Now faith is the substance of things hoped for, and the sign that the things not seen are true. Ajá. Pero como ella no sabe leer, entonces voy a decirle que la lea más despacio la primera palabra que ella dice. ¿Qué dice? Now faith. Ahí. Now
Faith es. Ok. ¿Qué quiere decir eso en español? Ahora la fe. Ah, ahora es. Es pues la fe. No. En inglés es ahora la fe es. ¿Sí me están entendiendo? Porque nosotros nos basamos desde la perspectiva nuestra de ver la cara que muestra la fe, pero no desde la perspectiva de Dios. Y Dios dice, ¿para qué usted va a pedir si ya lo tiene? Vamos, escúcheme esto. La fe es ahora. ¿Qué quiere decir esto? Escúchame. Escúchame esto. Para nosotros es pues. No. La fe es ahora. Entonces, para yo poder entender esto, yo tengo que profundizarme más en un nombre. ¿Sí? ¿De quién? De él. ¿Con cuál nombre él se dio a conocer a Moisés? A ver, dígalo duro. Yo soy. Dice Moisés, pero ¿quién me mata? Dígale nada más que yo soy. Vamos, pastor, enséñame. ¿Qué significa el yo soy? El yo soy significa el eterno presente. ¿Sí, Warner? Si el yo soy es el eterno presente y el verbo es la palabra con que él hizo todas las cosas, ¿sí? Entonces, yo tengo que sacar una conclusión de eso, porque yo estudio la Biblia para esto. Entonces, esto me hace entender que la fe es ahora. Porque Dios no dijo, hágase, y entre 3 días se empezó a hacer. ¿Cuándo fue? Ahora. Entonces tu milagro no se va a hacer. Su milagro ya se hizo. Pero como no me estás entendiendo todavía, porque lo voy a llevar a las profundidades del corazón de Dios, como le mostré. ¿Y sabe por qué me gusta esto? Porque usted me hace y me provoca a estudiar más. Y lo hago con amor y compasión, porque amo su reino. Y porque quiero que lo conozcan a Él, el que se me ha mostrado a mí. Y entonces, esto me hace a mí entender una cosa. Escúchame esto. Hay una palabra que yo, también en Hebreos, aparece la palabra certeza, ¿verdad? Es pues la fe, Sí, pero ¿cuál es esta palabra en inglés? Substance. Oh, qué buena. Oiga, la practiqué 12 veces y había una S que no salía, entonces digo, no, mejor pongo 8. ¿Usted me está entendiendo? A ver, vuelvo a decir, digo así, con gracia. Substance. Substance. Bueno, yo no sé si me salió, Warner, perdónenme. Pero ¿sabe qué significa esta palabra en inglés? Que en español es certeza. ¿Sí? Escúchame esto. Opotasis. Y esta upotasis se divide en dos. Escucha. Ojo. Upos es debajo. Upos, debajo. Y tasis es sentarse. Debajo, sentarme. Ojo. Upotasis significa sentarse a descansar debajo de Dios. ¡Wow! Upotasis significa sentarme debajo de Dios. ¿Me está entendiendo? Lo que es entrar en su reino. Si usted se sienta debajo de Dios, ¿quién recibe todo? A ver. Entonces, ¿por qué usted se preocupa? ¿Sí me está entendiendo?
Quien se tiene que preocupar es el Señor. Dígame, ¿cuándo una gallina ahogó un pollo? Ustedes que siguen esos programas, ¿no? Vida animal, ¿sí? Dígame, ¿cuántas veces usted vio a una gallina llorar porque ahogó a un pollo? Más conocido como un piu piu. No, ¿verdad? ¿Cuándo los pollos se preocuparon? Quien tenía que preocuparse era la gallina, ¿no? ¿Sí me estoy dando a entender? Wow. El reino tiene misterios. Y esto tiene que ver con la fe. Yo ahora puedo dormir. Que se preocupen los ladrones cómo van a pasar por la puerta que tiene 3 candados. Segundo, una vez de que abren los candados, que ya se quedaron sin uñas, se van a enfrentar con un ángel que tiene una espada de... ¡Opa! ¡Aleluya! Entonces, ¿por qué yo me voy a despreocupar? Yo, bueno, no hemos entendido el reino. No hemos entendido. ¿Por qué usted va a esperar un milagro? Señor, me diagnosticaron cáncer, aleluya. Alabado sea el que vive. ¿Quién recibió primero la noticia? ¿El que está arriba? ¿O no? ¿Y quién se tiene que preocupar por el que está abajo? El que está arriba. Piu, piu. Yo nada más hago eso. ¿Sí me estoy dando a entender? Se lo estoy haciendo así como para ver si tú entiendes el reino, donde tú estás, donde tú perteneces. ¿Tiene sentido de pertenencia usted? ¿O no lo has podido captar? Somos hijos del que hizo todo lo que existe. Todo lo que tus ojos logran ver y todo lo que los sentidos suyos pueda captar. Ahora escúcheme, porque lo voy a llevar más profundo. ¿Qué es trascender? ¿Qué entiende usted por trascender? Yo les he enseñado, le han hecho la pregunta, Señor, ¿por qué tú rasgaste el velo? Todos los sacerdotes antiguos nunca conocieron al que estaba detrás del velo. Nunca, Warner. ¿Por qué? Porque ellos llegaban hasta la cortina. Eso es una cara. Pero detrás de la cortina había todo un misterio que el que entra ahí no vuelve a salir. Pregúntele a No si volvió aquí. Ya ni le preocupaba el bol. Y si quedó debiendo algo, yo no sé quién lo pagó. Pero no volvió aquí. ¿O sí, Juan? Porque el que entra no sale. Le pregunto, ¿qué es trascender? Trascender más allá de la fe. Escúchame. Le defino lo que es trascender desde la perspectiva de la fe. Es empezar a conocer algo que está oculto. ¿Conoces el reino? Habla con la fe, que solamente ella tiene la llave para que le muestre lo que está oculto, que tú no has experimentado. Esa es la definición de la fe. Ahora escúchame esto, porque esto es muy importante. Nosotros hemos querido trascender después de la fe
con nuestros sentidos. Y eso nunca se va a lograr. Porque usamos la lógica. Y porque la lógica me dice que yo no tengo este dedo, ¿lo ve? Dígame, levánteme la mano el que no ve. Todos lo ven, ¿verdad? Que aquí falta un dedo. ¿Dónde está el resto del dedo? Después de la fe. Es algo que está oculto. Que yo con la fe le puedo decir, salga. Ese es un milagro. Porque lo que no estaba, ya ahora está. Entonces, ¿por qué se extraña? Si usted puede sacar lo que está adentro y traerlo a la luz, que no se ha visto. ¿Sí me estoy dando a entender? Eso es trascender. Ahora, significa esto, escúcheme esto, pasar de un ámbito a otro. Yo estoy aquí en lo natural, pero yo necesito trascender allá, a lo desconocido, a donde están las riquezas que Él me ofreció, que yo no he podido disfrutar. La riqueza más grande que tiene el Padre. ¿Y sabe quién lo dijo? Jesús. ¿Y sabe cuáles fueron las palabras que Jesús dijo? El tesoro más grande, que te conozcan a ti. No el beneficio que tú tienes para mí. Cuando nosotros entendemos que ese es el mayor tesoro, mi amado hermano, ya usted no le pide nada. Porque Él es suficiente. Por eso Jesús siempre decía, yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. No tengo. ¿Qué le interesaba a Jesús? ¿Para qué iba a hacer cosas aquí? Oh, esto lo va a golpear a más de uno. Pero lo voy a decir. De por sí el pastor ya se dio a conocer en YouTube. Pero lo voy a decir. Vamos, escúcheme. Si nosotros aprendiéramos a vivir como Jesús, entenderíamos por revelación del mismo Jesús. Me decía, ¿para qué usted va a hacer casa? Si usted no es de aquí. ¿Para qué usted va a comprar carro? Si usted no es de aquí. Pero como nuestros sentidos lo ocupan, entonces pedimos casa y pedimos carro. ¿Sí me estoy dando a entender? Pero cuando tú pasas el umbral, entonces usted toma como basura todo lo que tenía con tal de... ¿Sí me estoy dando a entender, Warner? Porque en el reino no se necesita de cosas, se necesita de alguien. Escúchame. Yo no estoy hiriendo a nadie, solamente le estoy enseñando. Escúchame, nada más escúchame. Déjeme hablar de 3 mujeres y nos vamos. Me quedan 15 minutos, de los cuales 5, 5 y 5. ¿Está bien, Martita? Me la juego. Listo. Vea que Marta me tire, pero así. Escúchame, déjeme hablarles. Ruth capítulo 1, verso 16. Las mujeres tienen una cualidad que pocos hombres la tienen. Por no decir que no todos la tienen, no, hay algunos que sí la tenemos. Warner es uno que yo le veo esa pinta. Y José también. Sí, y muchos de aquí, la verdad que sí. Miguelito la veo, ¿lo veo que sí? Levánteme la mano, Miguelito. Sí, sí la tiene. Escúchame esto. ¿Cuántas veces usted ha leído Ruth? ¿Dónde vive Ruth? ¿Dónde pertenecía Ruth? ¿Cuál era la familia de Ruth? Tú lo conoces. Pero Ruth dijo algo. Verso 16. No insistas, en otra palabra, déjeme en paz de estarme diciendo lo que no quiero oír. ¿Sí?
traducción José Lara. Le voy a poner, ¿sí?, una Biblia que tenga una traducción del lenguaje nuestro, típico, ¿sí? Déjeme en paz. Y no quiero que me repita las palabras que no quiero escuchar porque ya no están en mi disco duro. Ya las borré. Entonces le voy a decir las mías. Y dice, no insistas que te deje o que deje de seguirte. Porque a donde tú vayas, yo iré, y donde tú moras, moraré. Tu pueblo, ¿qué vio en ella el pueblo que tenía, que no tenía su pueblo al que pertenecía? Mi hermano, solo el que trasciende en la fe puede darle el valor de dejar una familia, un padre, una madre, unos hermanos, quizás hasta abuela, tío, y demás familiares, con profundo pesar, me voy, porque yo voy para algo mejor. ¿Sí me estoy dando a entender? Cuando tú logras entender a dónde a usted tiene el sentido de pertenencia y por qué se lo dieron, tú vas a entender que lo natural no es tan valioso como lo espiritual. Y entonces usted va a llegar a hablar así, porque este es el lenguaje del reino. Tu pueblo será mi pueblo, porque ahí sí adoran a un Dios que es vivo, en el tanto que el mío no. Esta mujer trascendió la fe. Esta mujer fue más allá del velo. Esta mujer cruzó el umbral de una fe que tenía una cara y que ella vio que no podía conseguir nada y que mucho menos iba a ser registrada en analogía del que la creó. Wow. Yo no era nada, pero si yo saco mi milagro y mi casta de lo que yo puedo llegar a ser, entonces yo voy a ser registrado en el libro como parte de aquel que me creó a mí. ¿Por qué cree usted que le dio la simiente santa? Para que tú sigas viviendo como un mendigo, como un pobre que llega cada rato a pedirle perdón. Señor, me arrepiento. Señor, volví a caer. Señor, y con la misma. Pero cuando tú tienes un sentido de paternidad y una orientación a poder entender el por qué Él te dio una simiente santa, tú nunca y yo nunca volveremos a pecar. Porque no hemos sentido que comprendemos los misterios del reino. Entonces, esto me hace a mí entender algo más. Escúchame esto, porque esto es muy importante. Segundo ejemplo. ¿Se acuerdan de María? ¿Quién era María? Una más dentro del montón. Pero escúchame y escúchame. Y más vale que me escuche. El reino no improvisa, ni mucho menos se lanza al azar. El reino selecciona quienes califican para servirle a Él. Y si tú no tienes requisitos para servirle al reino, Él no te escoge. Él te deja en el anonimato. ¿Sí? Entonces, el Señor ve en María atributos que su reino demanda, características que su reino pide. Y entonces, y solo entonces, María es seleccionada para ser escogida como la madre de nuestro Salvador. Wow. Tenía requisitos, tenía cualidades, porque ella dijo la siguiente palabra: no se haga conforme a mi sentido porque no lo comprendo. Yo voy a desechar mis sentidos porque esto me van a confundir. Hágase conmigo conforme
a su voluntad, a su palabra. Entonces entendió que trascender la fe es poderse posesionar, tomar la posición que el reino le ofrece si tú lo quieres. Y María fue seleccionada como la madre de nuestro Salvador. Escúchame esto. Hasta que su corazón decidió darse una oportunidad de ir a donde Jesús, atravesar la multitud. Escúchame esto. Estoy hablando de aquella mujer que un día gastó todo lo que tenía, ¿sí? Y hasta que su corazón entendió que no era un asunto de plata, que no era un asunto de sentido, que no era un asunto de seguir lo que los hombres le decían, que fueron de fulano, sutano, mengano y todo. Cuando quedó sin un 5, hasta que su corazón decidió darse la oportunidad de trascender la multitud que siempre le prohibió acercarse a lo santo, hasta ese día hubo un rompimiento y logró obtener lo que su corazón le dictaba que recibiera. Muchos se van a quedar en este lado del umbral y nunca podrán atraer el milagro que está en ti. Escúchame esto. El milagro no estuvo ni en Jesús, ni tuvo en tocar el manto. Ahí no estaba el milagro. Hasta que su corazón decidió darse una oportunidad. Porque el milagro estaba en ella. Ella trascendió el umbral de la fe. Y nos han hecho entender que el milagro estaba en el manto. Que el milagro estaba en Jesús. No. No. Jesús estaba de paso. Pero ella llegó por detrás. Y escúchame esta frase. La fe del reino tiene una cualidad. ¿Y sabe cuál es? Extrae el poder de Dios para su efecto, a su beneficio. Por eso él dice, ¿y quién me tocó? Porque solo la fe del reino trasciende. Solo la fe del reino pasa el umbral para lo que tú logres conquistar. Ya eso es un asunto suyo, no del Señor. Y termino con esta. Escúchame esto. Esther. ¿Sabe por qué termino con esta? Por una frase que me regaló el Señor. 4 minutos me quedan. ¿Ya cómo estamos, Martita? Dígame lo contrario. Mira lo que dice Esther 4:14. ¿Cuántas veces lo has leído? Pero es lo que me regaló el Señor. Ve el secreto. Si ahora te quedas absolutamente callado, de otra parte vendrá el alivio y la liberación para los judíos. Pero tú y la familia de tu padre perecerán. ¿Quién sabe? Si no has hallado, si no has llegado al trono precisamente para un momento como este. Wow. Una huérfana. Nadie la conocía. ¿Sí? Pero Esther tenía algo que el reino la seleccionó. Esther tenía agallas que el reino demanda, porque la fe tiene que ir aunado con la valentía. ¿Se acuerdan que yo les enseñé? Y entonces yo llego a comprender la siguiente frase y con esta concluyo. Escúchame, y más vale que se la grabe. El ascenso de Dios para usted
es el fin que Dios cumplirá con usted. Wow. Le puedo predicar por esta frase toda la revelación que Dios me dio. Le vuelvo a repetir la frase. Cuando Dios promociona a alguien, no es para que usted disfrute del beneficio. Al contrario, le viene una responsabilidad que va aunado con la fe. ¿Me entiende? Entonces, tú puedes entender que el ascenso de Dios para usted es el fin que Dios cumplirá con usted. Para eso llegó el trono. ¿Para qué? Para salvar a los judíos. No era para el beneficio del reino, aunque lo disfrutó, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cuánto no? Por cierto que a Warner lo acaban de ascender. Creo que está como 3 millones ahora. Antes ganaba 500, ahora gana 3 millones. Pero esos 3 millones, 2 millones y demás, duelen. Porque él lo va a querer gastar. Pero el Señor le dice, no me toque los 2 millones y medio de más porque los voy a ocupar yo. ¿Te me está entendiendo? Pongámonos de pie, por favor. Warner, ocupas un lugar muy especial en mi corazón. Eres como un bebé bajo mi responsabilidad. Escúchame. Yo no entretengo. Yo enseño. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde la tienes? ¿Qué medida tiene? ¿Para qué la estás usando? Cierra tus ojitos. Padre, sé que has hablado a tu pueblo. Son tus hijos. Son tus hijos. Muchos han sido promocionados, pero lo que no entienden es la responsabilidad que tú, por esa promoción, cumplirás con ellos. Y muchos no lo saben. El reino da beneficios para el reino, no para el disfrute de uno. Sé que como pastor tengo una gran responsabilidad de velar por la salud espiritual de cada uno de tus hijos que has confiado, los que están aquí y los que están en casa. Señor, dame más de ti para dar a conocer a ellos quién tú eres. Muéstrame lo que todavía, Señor, mi corazón espiritual no ha podido captar lo que tú tienes. En el poderoso nombre de Jesús te lo pido. Que la bendición del Dios Todopoderoso, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo descienda con gloria y poder y los lleve en paz. Les bendigo 1000 veces. Quedan en paz. Les amo y nos vemos este próximo miércoles en el discipulado. Bendiciones.